más que exponer una técnica difícil o una cosa así como para ponerse en casa, como a meditar todas las mañanas a las 7 de la mañana antes de irse a trabajar, pues he pensado que podríamos hablar sobre el silencio y sobre la actitud meditativa más aplicada como a lo cotidiano. Me parecía chulo hacer un taller como este en un sitio lleno de libros, que parece que es un poco contrario al silencio, ¿no? Que son las palabras ahí contenidas en los libros, pero luego me he dado cuenta que ellos están en silencio, ¿no? Que los libros, cuando están en las estanterías, son como las personas que esperamos ser leídas de alguna forma, y el silencio es aquello que nos capacita para la escucha. Cuando nosotros leemos un libro, todas esas palabras cobran un significado dentro de nuestra cabeza. Incluso la lectura la podemos transformar en un acto de meditación. Y he pensado que cuando nosotros estamos en meditación, pues también hacemos un poco eso, ¿no? Somos como un libro con muchas historias dentro, y al quedarnos en silencio trabajamos con la capacidad que tenemos de escuchar todas estas historias que no nos contamos, no leídas. Y me parecía chulo, entonces os lo quería contar un poco así, ¿no? Como introducir desde el silencio para escucharnos mejor. También cada uno dentro de esas historias personales creo que tiene como una narrativa personal que es inconsciente, que nos damos cuenta como a tiro hecho, ¿no? Cuando ya nos pasan todas las cosas de nuestra vida y miramos hacia atrás y decimos, ahí va, si me ha pasado todo esto, quizás por esa distancia que el tiempo nos da frente a las situaciones. Pues con la meditación sucede algo parecido, pero en el tiempo presente, como en el espacio, del aquí y el ahora, ¿no? Yo cierro los ojos, observo, me quedo en silencio y en cierta manera cultivo esa capacidad de leer esa narrativa personal, esa historia personal. En cierta manera hacemos que lo inconsciente pase a un cierto grado de conciencia. No se trata tanto como de interpretar nuestro inconsciente, que yo creo que por ahí yo no voy, sino como que el inconsciente da luz a lo consciente, a lo que normalmente vivimos. Entonces es como ver justo lo contrario, como darle la vuelta, ¿no? No es que desde lo consciente yo voy a buscar una teoría sobre el sueño que tengo, sobre las imágenes que me aparecen, sobre las palabras que me aparecen durante la meditación, sobre todo ese contenido mental, todas las fluctuaciones mentales, que diría nuestro amigo Patanjali, omnipresente, sino que más bien es que el inconsciente ilumina y da nuevos sentidos a nuestra narrativa personal diaria, a quiénes somos, ¿no? En cierta manera hay una elaboración de otra identidad, hay una transformación personal a través de la escucha activa que nos permite el silencio. ¿Les suena un poco todo esto que les estoy contando? ¿Se entiende un poco? ¿Parece un poco enrevesado o no? Se entiende, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo. Bueno, otro concepto que yo creo que yo no trabajo con la meditación es ese concepto de la meditación como algo aburrido, que es una cosa que la gente tiene, sobre todo cuando no medita. Cuando no tiene una actitud meditativa frente a la vida, cree que meditar es un peñazo, es un rollo. Te sientas en silencio, no haces nada y ahí no sucede nada. Los que hemos trabajado un poquito la meditación sabemos que basta que nos paremos 5 segundos para que empiecen a surgir un montón de contenidos sutiles, de imágenes, pensamientos, emociones, ideas, desde las capas más superficiales de lo que he hecho hace 5 minutos hasta las capas más profundas que se pueden dar en un momento emocional de especial intensidad. ¿Sí? Entonces creo que lo del aburrimiento tampoco tiene mucho que ver con la meditación. Y además creo que es algo que aleja a la gente, digamos, normal, de estas cosas
raras de la meditación, cuando es una práctica que se podría aplicar perfectamente en cualquier situación. Y además, no solo eso, sino que creo que todos hemos tenido experiencias de silencio espontáneas, que no han sido provocadas porque yo me sentaba a meditar con incienso, velas y una música relajante o con unos gongs tibetanos o algo así, sino que todos hemos podido experimentar la experiencia del silencio, de la escucha sutil, de forma espontánea. Por ejemplo, y este es un ejemplo que pongo siempre, una puesta de sol en verano, vacaciones, después del mar, y de repente allí aquello se para, y estoy sentado, y el sol y la luz y el mar y el aire, y no estoy pensando en nada, me siento en ese momento conectado con lo que está pasando, con la luz, con los colores, y me encuentro bien. Y parece que la mente está mucho más clara, que no hay nada que la ofusque, que la cambie. O hay a veces que nos puede suceder esto escuchando música. A mí, por ejemplo, con el arte particularmente me pasa mucho. Con algún libro, con algún texto, que de repente me tengo que parar porque no puedo seguir leyendo porque ahí me ha pasado algo, me ha tocado algo, y respiro y me siento y me quedo así como mirando como para el aire, ¿no? Y pues para mí esos son espacios que se crean de forma natural. O sea que a lo mejor el espacio de meditación también podemos definirlo como el retorno a algo natural, a un espacio natural de la mente. Si seguimos ese discurso, podemos pensar que nuestra vida cotidiana es menos natural que ese espacio de meditación al que no accedemos normalmente. Es como ver la vida justo del revés. ¿Me siguen un poco lo que les estoy contando? Y hemos tomado por costumbre todo el follón que tenemos, estas actuaciones mecánicas, instintivas, no conscientes, las hemos tomado como algo natural, normal, pero en realidad lo natural sería lo otro. Estar en ese espacio de silencio y de tranquilidad y de observación y de comprensión y de... Creo que también estos momentos espontáneos se dan mucho en relaciones afectivas con el que tengo delante. Hay a veces que estamos en una situación emocional en la que miramos a alguien o nos sentimos con alguien, y eso de forma natural también nos lleva a un espacio de silencio y de contacto interno. Entonces, como veis, hay muchas formas de entrar en el silencio. En el libro se hace también como una definición de el silencio. Más que una definición, se hacen como muchas definiciones de el silencio. Hay un párrafo que lo tenía señalado y como me pasa siempre, pues se me va. Y digo que hay muchos silencios. Está el silencio de la nieve, el silencio de la noche, el silencio compartido y el silencio solitario, el silencio que diluye el paso de el tiempo, el silencio de la espera, de la duda, de los secretos, el silencio de nuestro cuerpo, el silencio que pongo aquí atroz de la naturaleza virgen, cuando accedes a un paraje extraño y estás ahí en medio de... En definitiva, el silencio, yo creo que tenemos como una relación dual con el silencio. Por un lado nos atrae ese magnetismo del silencio, que es como el vacío, que parece que de alguna manera nos atrae, pero a la vez nos sobrecoge. El silencio absoluto, decía John Cage, este músico contemporáneo, que no existe. Este hombre se fue a la
a la Universidad de Harvard, se metió dentro de la cámara anecoica, me ha salido bien, menos mal, que me ha costado, y ahí se metió, ¿saben qué es? ¿No? Es un lugar donde no entra ni sale nada, es silencio, te metes y estás allí tú contigo mismo. Y en este silencio empezó a escuchar dos sonidos, uno más grave y otro más agudo. Y entonces él preguntó que qué era eso, ¿no? Y uno era el sonido de nuestro sistema nervioso, que era el más agudo, y otro era el sonido grave de los latidos de nuestro corazón, de la sangre. Por lo tanto, el silencio puro no existe, el silencio absoluto no existe. Es como este concepto que tenemos sobre el vacío. El vacío, nosotros como tal, como nada, que es un concepto más occidental, no se entiende dentro de estas disciplinas más orientalistas o espirituales, o no sé cómo definirlo, sino que se entiende como un potencial. Es un vacío potencial, donde no hay nada, pero está lleno de todo. ¿Sí? Quizás también por eso el silencio nos sobrecoge. Un silencio más religioso, vas a una catedral, vas a una cueva de la prehistoria y tienes una sensación de sobrecogimiento en ese silencio. El silencio, lo que les quiero contar es que me parece mucho más cercano a la naturaleza humana, por un lado, y a la vez creo que está lleno de infinitas cosas, de muchísimas cosas, que podría parecer que es un tema muy aburrido, pero que si te paras a reflexionar en ello, pues creo que además el silencio puede dar sentido pues a lo que estoy diciendo. Cuando me paro, pienso, los puntos, las comas, algo tan cotidiano como decíamos antes, la narrativa personal. Lo que yo estoy haciendo ahora es elaborar ese silencio y sacar de ese silencio determinada información, ¿no? Determinados segmentos de experiencia personal. Y cuando yo medito, en cierta manera, lo que hago es que me predispongo para una escucha más sutil de ese silencio. Luego tenemos silencios externos y silencios internos. Y en esa escucha externa descubrimos cosas y en la escucha interna descubrimos otras. Pero yo tengo la sensación, y eso ya tiene que ver con la práctica que yo les quiero proponer hoy, que al final los contenidos son muy parecidos. Porque como decía Kant, la realidad se crea aquí, dentro de la mente. Lo de fuera no es real, es una construcción de nuestra mente. En la medida que percibimos, construimos, elaboramos. En la presentación decíamos que decodificamos y codificamos toda la información que creemos real. Y en la meditación, en cierta manera, entramos como en ese proceso casi mágico, ¿no? De elaborar la propia realidad. Y me da igual si escuchamos lo de fuera o si escuchamos lo de dentro. La meditación, porque en definitiva creo que el silencio, a través de ese silencio, podemos entrar en el aspecto meditativo, que parece más árido, también esas técnicas dificilísimas, ascéticas, para elaborar la conciencia. Gracias. Y a lo mejor pues no es así, ¿no? A través de ese pequeño estar en silencio 5 minutos, no les voy a proponer una práctica dificilísima hoy, sino todo lo contrario, es súper fácil. A lo mejor es muy fácil entrar a ese espacio meditativo. Creo que mucho más fácil de lo que pensamos normalmente. Yo hablaba con ella antes que llegábamos a casa a las 10:30 y a las 11 de la noche de trabajar y estoy sometido todo el día a un montón de estímulos, a exigencias externas, a nuestra vida se ha acelerado mucho y no es la misma vida de hace 100 años, ni de hace 200, ni 500, ni 1000.
Por lo tanto, sería un poco absurdo aplicar exactamente las mismas técnicas y de la misma forma estas técnicas de meditación a una persona actual, contemporánea. Yo soy de los que opinan que necesitamos nuevas formas, manteniendo la esencia, que es el autoconocimiento y es el contacto con uno mismo, pues intentar adaptarlo a nuestra vida cotidiana. Hay una función que la meditación tiene ahora, que el silencio tiene ahora, que es una función terapéutica, que es de descanso y regeneración de nuestro sistema nervioso. Y eso es fundamental. Ese es el aspecto terapéutico que yo creo que ahora mismo tiene más importancia con la meditación. No solo toda esa transformación que se ha demostrado que tiene sobre el cerebro es plástico, cambia de conexiones según nuestras experiencias. Se ha demostrado que la meditación tiene una capacidad de transformar, de crear conexiones nuevas, de percibir de otra manera, sino que además hay una parte de descanso y regeneración de nuestro cuerpo, de nuestro ánimo, de nuestra alma que está ahí en ese sistema nervioso procesando informaciones emocionales, dando respuesta a exigencias externas, Yo creo que me entendéis, ¿no? Cuando hablo sobre todo esto, porque nos es como muy cercano, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay otra función que es importante con la meditación, con la actitud meditativa, y por eso en la escuela estamos intentando hacer un poco de acercamiento de la meditación como a un urbanita inquieto, ¿no? Que de eso se trataba del libro, y con todo lo que en él ponemos sobre y explicamos sobre la meditación y sobre el yoga mental, creo que a una persona convencional de la calle, como yo, con vida normal, de levantarme, de ir a mi trabajo, de pagar facturas, de tener relaciones. Una cosa que tiene buena en la meditación es la técnica, es que no enjuicia, que observa. Y a partir de ahí, sin más. Porque claro, hay unos obstáculos a la meditación que no los hemos hablado, pero que estaría bien hablarlos, que los enuncio aquí en el libro. Uno de ellos, por ejemplo, es la identificación con nuestros procesos personales. Creemos que lo que nos pasa es real. Y no, es producto de nuestros condicionantes. Vemos la realidad según nos funciona nuestro cerebro, nuestra percepción. Hay otro impedimento que también ponemos aquí, que no lo digo yo, sino que lo dice Patanjali, que le mencionaremos luego también, y es el apego y el rechazo, ¿no? Esa pulsión emocional que nos surge de ay, que me gusta esto y cómo percibo esto y esta historia que tengo y la relación que tengo con esta persona, me quedo aquí para siempre. Y cuando no lo tengo ya soy un infeliz y sufro muchísimo y me tiro por las esquinas. No, hombre. El rechazo, no, por favor, no quiero esto, no. Cuando aparece, pero ¿cómo puedo tener una familia como esta? No puedo, mi padre, mi madre, mis hermanos, no puedo. Son impedimentos, porque a la hora de hacer esa observación que te lleva a hacer conocimiento, uno necesita vivirse desde la imparcialidad. Pongo también por aquí que hay otro impedimento, que es el miedo a el final de todas las cosas. Todo lo que nace muere. O sea, todos los procesos tienen un principio, tienen un desarrollo, tienen un fin. Y no aceptar eso, incluso con nuestra propia vida, nos genera mucha inseguridad, mucha zozobra, nos mueve mucho emocionalmente. Y eso también es un impedimento para poner una cierta distancia, ¿no? Luego se habla que hay un gran impedimento, ¿no? Que es el desconocimiento de quién soy realmente, ¿no? Me creo que soy mi personaje, José Manuel Vázquez, cuando todo esto es una máscara, es un rol social, es algo que está aquí, que hay que cuidar, limpiar, proteger, mimar, sanear, pero que luego yo no soy esto, que esto es un instrumento, ¿no? De algo más, ¿no? De algo que podemos llamar el ser,
el vacío, ya cada uno según su propia creencia, ¿no? Lo que cada uno sienta, ¿no? En términos tántricos a lo mejor podríamos hablar de un yo más trascendente, ¿no? Que trasciende ese yo personal. Bueno, pues todo eso, que desde lo más cotidiano pues podemos llegar a algo más de profundo. Que no hace falta ir directamente a lo difícil, sino que podemos empezar por aquí, por algo más cotidiano, que es lo que yo les quiero proponer. Un ejercicio muy sencillo de escucha, de silencio.